Bien, hermanos, comenzamos una serie de temas que serán un poco diferentes a la línea de estudios que nosotros manejamos en nuestro canal, y será diferente porque en esta ocasión no solo me voy a dirigir a las religiones cristianas, en esta ocasión me voy a dirigir también al judaísmo y a los judaizantes que son judaizantes sin darse cuenta, o que son judaizantes y que sí están judaizando diciendo que no están judaizando. Con esta ocasión sí me voy a dirigir a ellos. También tengo que usar palabras un tanto rimbombantes y tengo que usar algunos de los escritos que ellos utilizan, el judaísmo, por lo que sí será una serie de temas un poco diferentes a los que normalmente nosotros manejamos. Pero tenga en cuenta que tratamos de abarcar a los dos grupos de personas, tanto a cristianos como al judaísmo. Normalmente nosotros no buscamos dirigirnos a esas altas élites, ni a eruditos, ni a teólogos, pero en esta ocasión sí nos dirigiremos a ellos también. Normalmente nosotros buscamos hacer entender la palabra de Dios al pueblo y damos el sentido a las palabras de modo que puedan entenderse, que pueda entenderse la palabra de Dios. Si ya ha visto nuestros videos, podrá ver que usamos muchos ejemplos seculares para dar el sentido de modo que se entienda la palabra de Dios, que se entienda por el pueblo. Hacemos lo que dice Nehemías capítulo 8 en el verso 8, donde dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que aplicamos nosotros para hacer entender la palabra de Dios al pueblo y para compartirla al pueblo, no con eruditos, con teólogos, con estudiosos. Normalmente, en esta ocasión, sí lo haremos. Por eso la forma de expresarnos va a ser un poco diferente. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, rogamos, Padre eterno, suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Rogamos que con su palabra, Padre eterno, con su luz y su verdad, nos ayude a salir de todo error, de toda equivocación, de toda mentira, de todo engaño. Rogamos que nos ayude a salir de nuestras propias necedades, que nos ayude a salir de los encerramientos que nosotros mismos nos metemos. Rogamos que nos quite la ceguera, que nos ayude a salir de toda ceguera, que nos ayude a salir de todo pecado para poder recibir más de su verdad. Le suplicamos todo esto en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Y suplicamos a usted, Señor Yeshua, Verbo de Dios, que sea usted hablando al sonido de nuestras voces, que nos acompañe, nos fortalezca y nos respalde para hacer este estudio. Se lo suplicamos, Señor nuestro, Hijo del Altísimo, Verbo de Dios, por favor. Amén. Bien, la serie se titulará Protección contra el judaísmo y el judaísmo imperceptible en las religiones. Esta parte se titula Introducción, la Torá del Mesías. Usted, teólogo del judaísmo y erudito, déjeme empezar con algunas aclaraciones y que queden bien entendidas, por favor. De ser necesario, repetiré estas aclaraciones a lo largo del tema, porque es importante que quede claro y que no se tome de mi persona lo que no soy. Si alguien en su necedad quiere seguirme viendo como algo que no soy, no hay problema. Véame como me quiera ver, pero defina bien los conceptos antes de meter a mi persona en uno de ellos. Defina bien qué es ser un antisemita. Ser antisemita es discriminación, hostilidad y odio contra el pueblo judío, no contra una religión. Y aunque tal vez lo parezca en estos temas, yo no estoy en contra del pueblo judío. Mucho menos lo odio, ni hay discriminación ni hostilidad contra el pueblo judío. Pero entienda que no es lo mismo estar en contra de una religión que no acepta a Cristo como Mesías y unigénito de Dios y que tiene muchos mandamientos de hombre. No es lo mismo no aceptar una religión así a estar en contra de un pueblo. Y nosotros estamos en contra de toda religión que no cree en Cristo. No solo estamos en contra de una. Pero los judaizantes, que ni siquiera son judíos, cuando hablamos en contra de la religión judía, que es el judaísmo, esto lo desvían.
para decir que estamos hablando en contra de un pueblo y luego nos tachan de antisemitas. Hacen algo parecido a lo que hace el catolicismo. Si hablas en contra de su iglesia o religión, dicen que estás hablando en contra de la iglesia de Cristo. Los católicos y los judaizantes, cuando hablas en contra de la religión judía, dicen que estás hablando en contra del pueblo judío, pero no es así. Tanto católicos como judaizantes, todo lo que se diga en contra de sus religiones lo usan a su favor para victimizarse y para acusar al que está hablando contra esa religión. El católico dice: si hablas en contra de la iglesia católica, hablas en contra de la iglesia de Cristo. Y los judaizantes dicen: si hablas en contra de la religión judía, eres antisemita. Repito, sea objetivo en las definiciones. Hablar en contra de una religión no es ser antisemita. Ser antisemita es estar en contra de un pueblo. Habemos muchos que no estamos en contra del pueblo judío, pero no por eso tenemos que aceptar la religión del judaísmo. Si esa religión no cree en Cristo, ni acepta a Cristo y tienen muchos mandamientos de hombres, nunca vamos a estar a favor de eso. Si sabemos que todo eso es algo que no es agradable ante Dios. Y no vamos a estar a favor de una religión que no cree en Cristo. Es obvio que eso no es agradable ante Dios. Aún y nos tachen de antisemitas, nos tachen como nos tachen, siempre estaremos en contra de lo que no es agradable a Dios. Y con esto aprovecho para hacer otra aclaración. Tan estamos en contra del judaísmo, que no cree en Cristo, y de los judaizantes, como igual estamos en contra del cristianismo, que no cree en la ley de Dios y que no cumple la ley de Dios. Si usted ha visto los videos de nuestro canal, podrá entender mejor cuál es nuestra postura. Y si no los ha visto, pues lo invitamos a que vea los demás videos de nuestro canal, antes de etiquetarnos con que somos algo o que somos de tal religión. La realidad es que no somos de ninguna religión. Somos una escuela bíblica. Y por supuesto, creemos en Dios, creemos en Cristo y tratamos de vivir lo que dice la Biblia, no solo de memorizar los textos. Y mire usted, vaya la ironía. Vea qué tengo que estar haciendo. Tenemos que estar aclarando esto para los judaizantes y los cristianos nos dicen que somos judaizantes. Pero los judaizantes, aparte de decir que somos antisemitas, dicen que somos cristianos. ¿Se dan cuenta de esto, judaizantes y cristianos? Espero en Dios que este tema deje más claro que no estamos ni de un lado ni del otro. Y una vez terminadas las aclaraciones, vamos a comenzar el tema. Para entender correctamente los escritos del Nuevo Testamento, tenemos que transportarnos al tiempo en que fueron escritos esos escritos del Nuevo Testamento. Tenemos que entender que los escritores del Nuevo Testamento entendían proféticamente los escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos con una interpretación cristológica. Esto significa que el Nuevo Testamento no fue escrito de una manera histórico-crítica, ni tampoco fue escrito de una manera estrictamente científica. Así es como lo hubieran querido y lo quisieran los teólogos y eruditos que se hubiera hecho, pero el Nuevo Testamento no está escrito así. Los estudios histórico-críticos han sido incapaces e indispuestos a entender la cristología del Nuevo Testamento y sus bases. Los eruditos no ven el problema que les ocasiona el que una disciplina no considerada por el hombre entre las ciencias exactas encuentra integridad interna de su misma materia. Es decir, que el Nuevo Testamento complementa y está integrado al Antiguo Testamento y a la Torá de ellos. Pero a pesar de esto, el judaísmo no acepta el Nuevo Testamento ni a Cristo como Mesías e Hijo de Dios. Y esto no solo afecta al judaísmo, porque incluso ha habido teólogos estudiosos y eruditos cristianos que también han intentado explicar histórico-críticamente la expectativa mesiánica,
pero ignoran su naturaleza explícitamente religiosa. No se puede explicar a Cristo solo histórico-críticamente ni solo científicamente. Si sabemos que lo más importante, lo más grande y divino en Cristo es su divinidad, que solo se comprende espiritualmente, no históricamente ni tampoco científicamente. Teólogos expertos en el judaísmo, como el teólogo biblista y hebraísta alemán Franz Delitzsch, experto en el judaísmo, asevera en su libro que el judaísmo ya no creía en el Mesías y que en su lugar existe una expectativa general de que para ellos la liberación se efectuará sin una figura mesiánica. Y junto a este estrechamiento nacionalista, le llama este teólogo, el judaísmo también ha perdido su carácter universal. Todo esto lo dice este teólogo en su obra Profecías Mesiánicas en orden histórico de 1890 en la página 11. Y basados en esto, y antes de juzgar, tendríamos que entender y contestarnos la pregunta: ¿por qué el judaísmo ya no cree en el Mesías? Aquí es donde empieza a desarrollarse el tema, para lo que veremos los escritos principales del judaísmo. Y podemos comenzar con los escritos de Rambam, o quien es Ben Moshe Maimón, o mejor conocido como Maimónides. En su libro o Mishneh Torah, Ordenanzas de los Reyes, dice: el Mesías Rey será ante todo un maestro de la Torah. Reinstalará los severos castigos de la ley de Moisés y elaborará sus propias leyes, que el pueblo luego se verá obligado a observar. Primero iniciará el Milhemet Mitzvah, que son las guerras de las ordenanzas, y solo entonces derrocará a los poderes dominantes, dice, y también edificará el templo. Desde aquí podemos ver que su interpretación de la Torah, del judaísmo, es estrechamente nacionalista y es una interpretación privada. Ya no es una interpretación universal, ya no es Dios de todo el mundo, ya es Dios solo de ellos. En sus interpretaciones, así es, solo se trata de ellos y de cómo ellos quieren que sean las cosas. Ellos quieren que el Mesías venga y que les reconstruya su templo. Pero esto no es algo que pida Dios, esto es algo que pide el judaísmo. En toda la Biblia, Tanaj o Torah, no pide Dios este tercer templo. Y lo vamos a mostrar con la Biblia, con la Torah y el Tanaj, pero en otra parte de la serie, de esta serie. En ese mismo libro, Mishneh de Rambam, dice también: si surge un rey de la casa de David que medita en la Torah, se ocupa de los mandamientos, observa los preceptos descritos en la Torah escrita y oral, vea, ponga mucha atención ahí. Dice: prevalece sobre Israel para que camine en el camino de la Torah y lucha las batallas de Dios, puede asumirse que es el Mesías. Si hace estas cosas y tiene éxito, reconstruye el santuario en su sitio y reúne a los dispersos de Israel, estará más allá de toda duda que es el Mesías. Él preparará a todo el mundo para servir a Dios. Esto es lo que dice este escrito de este anciano sabio judío, Rambam. Pero ahí está otra vez, una y otra vez se muestra en sus escritos que su interpretación es privada y estrechamente nacionalista, donde solo los involucra a ellos. En su interpretación, solo trata de un pueblo, de su tribu, y donde las cosas deben de ser como ellos dicen, no como la Biblia dice o como lo dice la Torá o la Tanaj. Con esto que estamos leyendo, se aseguran que a quien acepten como Mesías, aparte de reconstruir el templo que ellos quieren, aparte, dice ahí, tiene que observar la Torah de la Biblia, sí, pero también debe observar su ley judía, que es la Torah oral o la ley oral. Repito, se evidencia que esa interpretación privada quieren que se cumpla lo que ellos quieren que se cumpla. Y son estrechamente nacionalistas a la hora de interpretar.
Y sabemos qué dice la Biblia acerca de las interpretaciones privadas. Vamos a verlo rápidamente en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermano judaizante, judío, primero entienda esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y es exactamente lo que hace el judaísmo. Interpretan de forma privada las profecías y en su interpretación hacen que las profecías se traten solo de su pueblo. Nosotros sabemos que Dios hoy está haciendo un pueblo de toda tribu, no solo de la tribu de Judá, ni no solo de las 12 tribus de Israel. Dios está haciendo hoy un pueblo, de toda lengua y de toda nación. Dice en Apocalipsis capítulo 7 en el verso 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es muy claro, el pueblo que está creando Dios hoy es de todas las naciones, de todos los pueblos, dice ahí, y de todas las tribus. Y dice que estos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y estaban vestidos de ropas blancas. No, hermano judío, judaizante, las profecías no solo involucran a un pueblo ni a una tribu. Las profecías no se tratan de solo su tribu ni de solo su pueblo. Esa es una interpretación privada. Sí se trata de un solo pueblo, pero es un pueblo conformado por gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y claro, el judaísmo, por esto y mucho más, no creen en el Nuevo Testamento, por todo lo que dice. Ellos son elitistas, no quieren a cualquiera dentro de su pueblo. Pero no se esfuercen, nosotros no queremos entrar a su tribu de Judá, nosotros buscamos ser pueblo de Dios. Y podemos serlo sin necesidad de ser de su tribu, ni de su religión judía, ni de su religión del judaísmo. Pero estas creencias es a lo que están llevando a las religiones que hoy ya dejaron entrar el judaísmo a sus religiones. ¿Cómo? Con sus métodos, sistemas, enseñanzas y escritos. Aquí, de los que estamos citando aquí algunos. Rambam, vamos a citar otro donde también afirma en su folleto, dice: las enseñanzas de Jesús el Nazareno, quien parecía ser el Mesías, fíjese cómo dice, fue muerto por órdenes de la gran sinagoga. Y además dice, las enseñanzas de Jesús el Nazareno y de este ismaelita, refiriéndose a Mahoma, intentaban enderezar el camino para el Mesías Rey y restaurar a todo el mundo para que unido sirviera a Dios. Es claro que para el judaísmo el Mesías no ha venido y que Cristo no era el Mesías que ellos esperaban. Para ellos Cristo solo fue a lo mucho un profeta y, como dice aquí, alguien que intentó enderezar el camino para que viniera su Mesías Rey. Uno de los mayores engaños que está entrando hoy en las religiones cristianas es el engaño de aquellos que vienen del judaísmo diciendo que sí creen en Cristo o que ya creen en Cristo. Estos están metiendo todos los métodos, sistemas y escritos del judaísmo a las religiones. Para ambos, permítame darles un mensaje. Entienda, hermano judío y judaizante, entienda que Cristo no es ni pudo ser maestro de ancianos sabios judíos que escribieron el Talmud y la Cábala y que sistematizaron el estudio de la Torá por porciones y niveles. Entienda que el rabino Yeshua no pudo ser maestro de estos porque estos no creyeron en él. Aunque usted ame a esos que fueron sus maestros o rabinos, si de verdad viene al rabino Yeshua, si de verdad se va a convertir a Cristo y a creer en él, tiene que dejar todo lo que le enseñaron sus otros rabinos, porque sus otros rabinos no creyeron en Cristo. Si no deja las enseñanzas de quienes no creyeron en Cristo y así viene diciendo que cree en Cristo, eso
definitivamente es una farsa. En esto y más se muestra que es falso eso de que creen en Cristo. Si dicen creer en Cristo, pero traen todos los métodos, sistemas, enseñanzas y escritos del judaísmo, una religión que no cree en Cristo, la verdad es que su religión sigue siendo esa, el judaísmo. Y repito, es una religión que no cree en Cristo. Y esto, véalo y entiéndalo usted, hermano de religión, y cuídese de estos. No deje entrar a su religión lo de una religión que no cree en Cristo. La Cábala, el Talmud, niveles de interpretación, parashá, porciones, haftarot. No pueden decir que todo esto no es de una religión que no cree en Cristo. Y si lo dicen, pues es por necedad y por defender su creencia y religión. Usted, hermano judaizante, hermano judío, ¿cómo cree que ve a Dios y Cristo, que viene a amar al rabino Yeshua, amando a sus otros rabinos falsos del pasado? ¿Cómo vería usted que su esposa venga a amarlo a usted, amando a sus otros novios del pasado? Entiéndalo y venga de verdad a Cristo, si es que de verdad va a creer en Cristo. Entienda que no puede tener dos maestros que enseñan cosas diferentes, cosas opuestas, cosas contrarias. Cristo no le enseña a no creer en Él mismo. Por el contrario, Cristo le enseña a creer en Él. Y el judaísmo enseña a no creer en Cristo como Mesías. El judaísmo aún está esperando que venga por primera vez su Mesías. No puede tener dos enseñanzas así. No puede tener dos maestros así, como la Biblia enseña que no puede tener dos amos. No puede servir a dos amos. No puede tener dos enseñanzas contrarias. Y estas dos enseñanzas sí son contrarias. Si de verdad va a creer en Cristo como Mesías, tiene que creer que Él es el unigénito de Dios. Y tiene que entender y creer que Él ya vino por primera vez. Y si ya vino por primera vez y usted lo cree de verdad, entonces, según los mismos escritos de sus ancianos sabios rabinos, usted debe creer que el Mesías, Cristo, ya trajo su Torá o su ley. Repito, de esto hablan los mismos escritos del judaísmo. Lo acabamos de leer con Rambam. Dice que el Mesías elaborará sus propias leyes que el pueblo luego se verá obligado a observar. Si usted de verdad va a creer en Cristo y cree que ya vino, los mismos escritos del judaísmo dicen que Él traería su propia ley. Repito, si es verdad que cree en Cristo, porque si es verdad que cree en Cristo, tiene que creer que ya vino. Y si ya vino, y sus mismos escritos de sus rabinos le dicen que va a traer otra ley el Mesías, pues tiene que creer eso entonces. Si no, no es que coherente lo que está creyendo. Y si no, no es verdad que usted ya cree en Cristo. El Yalkut Isaías dice, aquel, bendito sea, se sentará en el huerto del Edén y redactará una nueva Torá para Israel, la cual le será dada por el Mesías. Esto está en la carpeta de Isaías o en el Yalkut Isaías 26, en la firma o Simán 296. Esto lo dicen sus mismos escritos de sus ancianos sabios judíos del judaísmo. Y más, en el tratado de la Misná, en la Misná Nida 66b o Meshejet Nida en el tratado, dice, en el futuro los mandamientos de la Torá serán anulados. En el Midrash Mekiltá, que es del tiempo de los primeros 2 siglos cristianos, allí encontramos la afirmación, al final la Torá será olvidada. El Rab Shimon ben Eleazar, entre los años 170 al 200 después de Cristo, declaró que así será en los días del Mesías. No habrá mandamientos de no harás y de harás. Sehut be Jehová.
Esto está en Shabbat 130 AB. Klausner, que es famoso entre el judaísmo, en su libro, el libro se llama La idea mesiánica en Israel. Ahí explica que la interpretación natural de esto es que en los días del Mesías la Torá y los mandamientos perderán su significado. Vea todo lo que dicen los escritos de sus ancianos sabios judíos. El mismo Rambam explica en su obra que ya vimos, la llamada Ordenanzas de los Reyes. Ahí dice: el rey ungido como Mesías se sentará en su trono real y escribirá para sí un libro de la ley, adicional a la ley dada a nuestros padres, y él obligará a Israel a obedecer estos mandamientos. ¿Quiere ver aún más? Hay muchos escritos del judaísmo, de los ancianos sabios judíos, que hablan del Mesías y que hablan de que Él va a traer otra ley cuando Él venga. Si usted cree de verdad en Cristo como el Mesías y cree de verdad que ya vino, pues hombre, no puede creer que ya vino y no trajo su ley. Que repito, los mismos escritos lo confirman, los escritos del judaísmo, que así sería. El Midrash Kohelet 71.8, que es un Midrash sobre Eclesiastes, dice: la Torá que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. ¿De verdad cree en Cristo? ¿O eso de que sí cree en Cristo es mentira y solo está diciendo eso para contaminar a las religiones con sus sistemas, métodos y enseñanzas de ancianos sabios judíos del judaísmo que no creyeron ni creen en Cristo? Por eso digo, si está diciendo esto solo para venir a contaminar con todo eso, porque sí, las enseñanzas de personas que no creyeron en Cristo contaminan la enseñanza de Cristo, por supuesto que sí. Solo dice que sí cree en Cristo para venir a contaminar a las religiones de Cábala, de Talmud, de sistemas y enseñanzas del judaísmo, de personas y de religión que no creyeron ni creen en Cristo. Si de verdad creen en Cristo, sus mismos ancianos sabios judíos, sus escritos y sus enseñanzas del judaísmo, le están diciendo que cuando venga el Mesías traerá su propia Torá. Y él escribirá un libro de la ley, dice Rambam, y elaborará sus propios mandamientos que el pueblo debe seguir. Como ya lo vimos, si de verdad cree en Cristo, debe creer que ya vino por primera vez. Y si lo cree, entonces debe de creer que ya trajo su Torá, su ley. Judío y judaizante, ¿cree que creer en Cristo solo se trata de decir palabras? ¿Cree que creer en Cristo solo se trata de decir, sí, yo creo en Cristo? Analícese y califíquese usted mismo y vea si de verdad está creyendo en Cristo. O si solo dice que cree en Cristo para meter todos los sistemas, enseñanzas y escritos del judaísmo a las religiones. Y usted, hermano de religión, muy atento a todo esto. Y cuide su religión y su creencia en Cristo. El judaísmo no cree en Cristo si deja entrar sus métodos, sistemas y enseñanzas, sus escritos del judaísmo, si los deja entrar a su religión, lo van a llevar maravillándolo, fascinándolo con sabiduría y conocimiento de hombre, con ocultismo de hombre. Con eso lo van a cegar para que no vea que lo van a llevar a creer en Cristo, sí, pero a ya creer en Cristo no como un Dios. Dirán ellos, y tal vez usted también lo piense: pues sí, porque solo hay un Dios verdadero, lo dice el Shema Israel en Deuteronomio. Bueno, antes de tomar una decisión y de creer entender eso, el Shema Israel, vea qué palabra se usa en el hebreo para decir que Dios es uno o que uno es. La palabra hebrea es ejad y el significado de esa palabra es unido, unir, unificar, unión. Para que haya unión, para que haya ejad, es claro que se necesita que por lo menos sean dos.
La palabra ejad no significa uno donde no hay más, pero así lo entienden, así lo interpretan. No, eso no significa la palabra ejad. Repito, la palabra ejad no significa uno donde no hay más. La palabra ejad significa unión. Pero esto es lo que están entendiendo mal. El entendimiento es el que está mal y siempre el que va a estar mal será nuestro entendimiento de lo que dice la Biblia, no la Biblia. Para que Dios sea ejad, tiene que ser unido. Y para que sea unido, repito, se necesita que por lo menos sean dos. Y si no es un Dios unido, no es un Dios ejad. Y si no es un Dios ejad, entonces no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es ejad. Pero este sería otro tema. Si quiere entender esto mejor, lo invitamos a que escuche el tema de nuestro canal, que se titula ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús es el Padre? No. Ese es el título de nuestro tema, en el que hablamos sobre esto, sobre la unión del Padre y el Hijo, sobre la unidad entre el Padre y el Hijo, no sobre la igualdad, que son unidos. Sí, no son iguales, pero son unidos. El punto aquí es que si cree de verdad en Cristo, debe de creer y saber que ya vino por primera vez. Y si ya vino por primera vez, tuvo que haber traído ya su Torá o su ley. Pero si ya lo atrapó el judaísmo, si ya lo cegó el judaísmo, entonces usted ya le habrá restado algo de importancia al Nuevo Testamento. Y no podrá creer que en el Nuevo Testamento haya otra Torá, la Torá del Mesías, que ya vino. ¿Se fija cómo creer en Cristo no es solo decir creo en Cristo? Si cree de verdad, entienda qué es creer de verdad. Porque si usted está creyendo en Cristo y que sí que ya vino por primera vez, pero que no trajo la Torá, su Torá, pues entonces vea que realmente no está creyendo en Cristo como debe creer. Decir que sí cree en Cristo, pero no cree que haya traído su Torá, a pesar de que también los escritos del judaísmo, de sus ancianos sabios rabinos, dicen que así será, esto, aparte de ser contradictorio en su creencia, también es una señal clara de que eso de que cree en Cristo es falso. Y si antes usted, hermano de religión, sí creía en Cristo como Dios, pero desde que empezó a estudiar la Torá o Biblia con los métodos del judaísmo, ya no cree en Cristo como Dios, bueno, esta es una clara señal también de que sí, de que el judaísmo ya lo va alejando de lo que es su objetivo alejarlo. El objetivo del judaísmo es alejarlo de Cristo, de creer en Cristo como Dios Hijo. Repito el escrito de Rambam, el de Ordenanzas de los Reyes, dice: el rey ungido como Mesías se sentará en su trono real y escribirá para sí un libro de la ley, adicional a la ley dada a nuestros padres, y él obligará a Israel a obedecer esos mandamientos. ¿Sabe cuál es el libro donde el Mesías dio su ley adicional a la ley de nuestros padres? Así es el libro del Nuevo Testamento. Ese libro del que ya lo está alejando el judaísmo. A usted ya lo están alejando de ese libro, de creerle y de darle la importancia de vida. Porque ya le están enseñando que la Torá solo está en los escritos de Moisés y que en el Nuevo Testamento no puede haber otra Torá. Sin darse cuenta, lo sé, pero se fija cómo sí lo van alejando de darle la importancia de vida al Nuevo Testamento. Y se da cuenta que eso contradice los mismos escritos del judaísmo, porque ya vimos que sus mismos escritos sí hablan de que el Mesías dará otra Torá, otra ley. Si usted de verdad cree en Cristo como Mesías y cree que ya vino por primera vez, pues es obvio que tendría que creer que ya trajo su Torá o ley. Y le acabo de decir dónde está, en qué libro que el mismo Rambam dice que escribirá un libro de la ley.
¿Qué libro es? El libro del Nuevo Testamento. Es el libro del que ya lo van alejando, igual que como lo van alejando de Cristo, de creer en Cristo como Dios Hijo, y esto le está sucediendo sin que usted lo vea. Lo hacen de una manera que usted no lo perciba. ¿Cómo hacen esto sin que usted lo vea? Bueno, pues lo ciegan primero con sabiduría y conocimiento y ocultismo de hombre. Lo ciegan, hacen que usted no vea que lo van a ir alejando de Cristo y de darle la importancia de vida al Nuevo Testamento. Eso es lo que usa el judaísmo para cegarlos, para que no vean cuando los empiezan a alejar de Cristo y del Nuevo Testamento. Y que no se malentienda, en ningún momento, en los años que llevamos en el camino de Dios, hemos dicho ni hemos enseñado nunca que la ley dada por medio de Moisés ya no se cumple. Por el contrario, puede buscar los temas en nuestro canal y verá que en todos mostramos que la ley de Moisés se cumple, sin duda. Por esto, esos mismos ancianos sabios judíos dicen que sí, que el Mesías dará otra ley, pero dicen muy claramente adicional a la ley de nuestros padres o a la ley que ya tenemos hoy. Que de hecho hoy ya tenemos las dos, lo que es muy difícil de creer para el judaísmo. ¿Por qué? Porque ya lo alejaron de creer en ese libro donde Cristo, el Mesías, escribió su Torá o su ley, que es el Nuevo Testamento. Aquí podríamos abrir otro tema, pero tenemos ya varios temas de estos en nuestro canal, donde mostramos que la ley de Moisés se cumple sin duda. Pero aquí estamos tratando otro tema. ¿De verdad cree en Cristo? Tiene que entender y creer en que ya vino. Y sus ancianos sabios judíos, sus escritos del judaísmo mismo y la Biblia dicen que Él traería otra ley adicional a la Torá de Moisés. La Torá del Mesías, Cristo, no invalida la Torá de Moisés. Eso está claro en nuestros estudios, en nuestro canal. Que si podemos mostrar esto con la Biblia, bueno, si dice creer en Cristo de verdad, no necesitamos mostrar que ya vino por primera vez, ¿verdad? Y que cuando venga traerá otra ley, tampoco tendríamos que mostrarlo ya. Si incluso los mismos escritos de los ancianos sabios judíos del judaísmo le dicen que así será, y está en sus escritos. Que si podemos mostrar que Cristo el Mesías ya trajo su ley y dónde está, o que está en el libro del Nuevo Testamento, sí lo podemos mostrar, pero ¿usted aún le cree al Nuevo Testamento con la importancia de vida? Porque sí podemos mostrar que Cristo el Mesías ya trajo su ley cuando Él vino por primera vez. Lo que no podemos hacer nosotros es que usted le crea de verdad al Nuevo Testamento y a las enseñanzas de Cristo. Ahí sí, hermano, discúlpeme, pero ahí sí no lo podemos ayudar. Pero vea, desde el Antiguo Testamento o desde el Tanaj, podemos mostrarlo yendo a Isaías en el capítulo 42, en los versos 1 al 4 voy a leer donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán, ¿cómo dice ahí? Su ley. Esperarán su Torá. Es Isaías, hermano. Vea la línea del tiempo. ¿No tienen aquí ya la Torá o ley de Dios dada por medio de Moisés? Sí, claro que sí. Y aquí dice que hay que esperar a alguien que servirá a Dios, que será su siervo, que es su escogido, en quien su alma tiene contentamiento, y éste traerá a futuro su ley, su Torá.
E igual donde dice que esperarán su ley, igual también habla futuro. Y otra vez, ¿en qué línea de tiempo está Isaías profetizando esto? Cuando ya tienen la Torá o ley de Moisés. Esto significa que para Isaías aún no estaba esta otra Torá o ley. Y la ley de Moisés sí ya estaba. Para esta otra ley, en el tiempo de Isaías, había que esperar. Pero para el tiempo de Cristo, ya no había que esperar. Ahí ya estaba el Mesías en la tierra. Eso es creer de verdad en Cristo. Y ya había traído su ley o su Torá. Pero claro, por obvias razones, esto está en el Nuevo Testamento. Pero que le crea usted a Cristo y al Nuevo Testamento, repito, en eso no le podemos ayudar. Dice en Mateo capítulo 3, en el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahí mismo en Mateo capítulo 17, verso 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. E Isaías 42:1, que ya lo leímos, dice, ¿de quién habla? De su escogido, de en quien su alma tiene contentamiento. Y en Mateo dice que es su Hijo amado. Este traerá su ley. Y ya la trajo desde su primera venida. Pero ¿sí cree de verdad en Cristo como Mesías, como Hijo de Dios? Porque aquí dice que este traerá su ley. Si cree una cosa, entienda, creer en Cristo no es solo decir palabras, no es solo decir las palabras, creo en Cristo. Creer en Cristo es que tiene que creer todo esto que ya sucedió, suceso tras suceso. Creer en Cristo, pues ya vino, y si ya vino, pues ya trajo su ley, porque las costas esperarán su ley, como dice ahí, de este su Hijo, de quien en su alma tiene contentamiento Dios. Ya vimos que los evangelios, cuando Cristo ya estuvo en la tierra, nos dicen quién es. ¿Quiere que lo comprobemos aún más? Lo podemos comprobar, por supuesto. La raíz del problema es que no sé si usted aún crea en las palabras de Cristo, ¿verdad? Pero si no cree de verdad, esto lo va a evidenciar. Y se va a evidenciar si realmente usted cree en Cristo o si solo está diciendo eso para venir y traer todos los métodos, sistemas, enseñanzas y escritos del judaísmo a meterlos a las religiones y a contaminar a las religiones con todo eso. Mire, dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 al 21. Dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es muy claro en decir que aquí está la ley de Dios y aquí está la ley de Cristo. Que usted lo quiera creer o no lo quiera creer, hermano, en eso no le podemos ayudar. Pero el libro donde el Mesías escribió su ley, que es el Nuevo Testamento, muy claro le dice que aquí está la ley de Cristo. Vino esta ley alrededor de 700 años después de que lo profetizó Isaías. Isaías dijo que esperarán su ley. ¿Cuánto esperaron? Más de 700 años. Si de verdad cree en Cristo como Mesías, debe creer que ya vino. Y si cree en Cristo como Mesías y que ya vino, debe creer lo que dicen los mismos escritos de sus ancianos sabios judíos y que lo dice incluso también la Biblia. Que su ley ya está aquí desde que Él estuvo en la tierra. Repito, esto no invalida la ley de Moisés, esta se añade. ¿De verdad cree en Cristo como Mesías?
O ahorita que le estamos mostrando cómo es creer de verdad en Cristo, decide mejor ya no creer tanto en Cristo como Mesías. Porque es evidente lo que estamos mostrando. O solo está diciendo que cree en Cristo para atraer toda esa contaminación de parashá, de Talmud, de exégesis, de hermenéutica, todo eso lo quiere meter a las religiones cristianas. Y por eso nada más está diciendo que cree en Cristo. Pero la realidad y los hechos son que no cree, si no está creyendo todo esto. Mucho cuidado, hermanos de religión. Mucho cuidado porque el judaísmo está tomando mucha fuerza, porque las mismas religiones le están dando entrada a las religiones con sus métodos, sistemas y enseñanzas. Y las religiones les están dando entrada porque caen en el engaño de que dicen sí creer en Cristo. Ese engaño, hermanos, mucho cuidado. ¿No es claro aquí que Pablo y la Biblia dicen que ya hay dos leyes? Una la ley de Dios y otra la ley de Cristo, quien es el escogido del Padre, en quien su alma tiene contentamiento. ¿No le es suficiente? ¿Quiere más? Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿No es claro en decirle que aquí está la ley de Cristo? ¿No es claro en decirle que aquí está la ley del Mesías, que traería el Mesías y que ya vino por primera vez y que ya la trajo? Lo probamos con la Biblia. Lo probamos con los escritos de sus autoridades rabínicas del judaísmo. Lo probamos con el Antiguo Testamento, con el Tanaj, con la profecía de Isaías. Y probamos que está en el libro del Nuevo Testamento, en el libro que donde escribiría su ley, el Mesías. Hermano judaizante y judío, con que crea en Cristo de verdad y con que crea en el Nuevo Testamento, no le podemos ayudar. Con aquello que usted cree, no lo podemos ayudar. Pero si no ve esto, pues no ve. Pero estamos confiados de que cuando se convierta a Cristo de verdad y cree en Cristo de verdad, el velo que no lo deja ver se quitará. Y hermano de religión, si usted antes sí creía todo esto de Cristo y del Nuevo Testamento, pero ahora ya no cree tanto en esto, es porque el judaísmo, con su sabiduría, conocimiento y ocultismo de hombre, ya lo cegó. La sabiduría, conocimiento y ocultismo del judaísmo no es la sabiduría oculta de Dios. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Que si esto lo podemos mostrar también con la Biblia, pues sí, pero volvemos a la raíz del problema. La raíz del problema es lo que usted cree. Y en eso no lo podemos ayudar. Y si usted ya no le cree tanto al Nuevo Testamento, pues ahí ya no lo podemos ayudar. Pero de que lo podemos mostrar, lo podemos mostrar. Dice 1 Corintios capítulo 2, versos del 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Dice en misterio. Dice la sabiduría oculta. Esta, ¿por qué no la tuvieron los ancianos sabios judíos? Por lo que dice ahí. Vea lo que dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, de los principales de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría oculta y en misterio de Dios, ninguno de los principales de ese siglo en el que vivió Pablo y en el que estaba siendo escrito el Talmud, ninguno de esos principales conoció la sabiduría oculta en misterio de Dios. ¿Y quiénes fueron los que escribieron el Talmud y la Cábala? Así es, los principales sabios ancianos judíos desde antes de Cristo. Y estos, dice aquí, que todo ese siglo fueron los que ninguno dice, de esos principales, de esas autoridades que escribían el Talmud, ninguno de ellos, de todo ese siglo, conoció la sabiduría en misterio y oculta de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor
de gloria. ¿Y son a ellos a los que se está siguiendo hoy para aprender Torá? ¿A la sabiduría de estos ancianos sabios judíos que dejaron escritos la Cábala y el Talmud? Son a los que se está siguiendo para aprender Torá y son los que no tuvieron la sabiduría en misterio y oculta de Dios. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Ellos. Los ancianos sabios judíos, las autoridades rabínicas de ese tiempo, los principales de ese tiempo, a los que se está siguiendo hoy y a los que se está obedeciendo hoy para aprender Torá. Porque si ellos dicen que se estudie por porciones, la estudian por porciones. Si ellos dicen que se estudie por 4 niveles de interpretación, estudian la Torá por esos niveles. Entonces, usted ya está obedeciendo a los ancianos sabios judíos, ya no está obedeciendo a Cristo. Pero aún así usted dice que sí cree en Cristo. Mire, ¿sabe cuál es uno de sus ancianos que estaban escribiendo ya el Talmud desde aquellos tiempos? Es el conocido Hillel I, que de hecho era conocido como el anciano, y fue el que sistematizó el estudio de la Torá. Así, por niveles y porciones. Vivió desde el año 80 antes de Cristo hasta el año 8 después de Cristo. Los comentarios de y de muchos otros ancianos sabios judíos son los que están en el Talmud desde antes del tiempo de Cristo y son los que usted está siguiendo hoy para aprender Torá. Está siguiendo a aquellos que ninguno de ellos tuvo la sabiduría en misterio y oculta de Dios, porque si lo hubieran tenido no hubieran crucificado al Rey de Gloria, que era Cristo. Vamos a dejarle hasta aquí en este tema, hermano. Lo veo en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.